Primer libro de los Reyes, capítulo 4, versículo 1 al capítulo 5, versículo 14. Salomón tenía para todo Israel 12 gobernadores que proveían al rey y a su palacio. A cada uno le tocaba proveer un mes al año. Estos eran sus nombres: Ben-Hur en la montaña de Efraín, Ben-Deker en Macás, Saalbín, Bet-Semes, Elón y Bet-Hanán, Ben-Gesed en Arubot, a quien le corresponde Socó y toda la región de Jefer. Ben-Abinadab en toda la zona de Dor. Su esposa era Tafat, hija de Salomón. Baaná, hijo de Ahilud en Tánac. Megiddo y todo Bet-Seán, que está junto a Zaretón, debajo de Yisreel, desde Bet-Seán hasta Abel-Meholá y hasta más allá de Yocmeam. Ben-Geber en Ramot Gaalad, al que pertenecían las aldeas de Yair, hijo de Manasés, que está en Galaad. Y también el monte de Argob, que está en Basán, 60 ciudades grandes, amuralladas y con cerrojos de bronce. Ahinadab, hijo de Idó, en Mahanaim. Ahimaas, que también se había casado con una hija de Salomón, Basemat, en Neftalí. Semeí, hijo de Elá, en Benjamín. Geber, hijo de Uri, en las regiones de Gaalad, en la de Sijón, rey de los amorreos, y en la de Og, rey de Basán. Había un único gobernador de la región. Judá e Israel eran tan numerosos como las arenas de la orilla del mar. Comían, bebían y eran felices. Salomón gobernaba en todos los reinos comprendidos desde el río hasta el país de los filisteos y la frontera de Egipto. Estos le pagaron tributo y fueron vasallos de Salomón mientras vivió. El aprovisionamiento diario de Salomón incluía 30 cargas de flor de harina, 60 cargas de harina corriente, 10 bueyes cebados, 20 toros de pasto y 100 ovejas, aparte de gacelas, gansos y aves de corral. Él, en efecto, dominaba en todo el otro lado del río, desde Tifsaj hasta Gaza, y sobre todo los reyes del otro lado del río. Gozó de paz con todos los territorios de alrededor. Judá e Israel vivieron tranquilos, cada hombre bajo su parra y su higuera, desde Dan hasta Beerseba, durante todos los días de Salomón. Salomón poseía 4,000 caballos de tiro y 12,000 de montar. Cada uno de los gobernadores, el mes que le tocaba, proveía al rey Salomón y a cuantos se acercaban a su mesa, sin que permitiesen que faltara nada. Cada uno según su turno, traía cebada y paja para los caballos y corceles al lugar en el que el rey se encontraba. Dios también concedió a Salomón una sabiduría y una inteligencia muy notables y un corazón tan grande como la arena de las orillas del mar. La sabiduría de Salomón sobrepasaba la sabiduría de todos los hijos de Oriente y toda la sabiduría de Egipto. Fue el más sabio de todos los hombres, más que Etán, el esragita, y más que Hermán, Calcot y Dardá, hijos de Mahol. Su fama se extendió por todas las naciones de alrededor. Pronunció 3,000 proverbios y sus canciones fueron 5,000. Habló acerca de las plantas, desde el cedro que está en el Líbano hasta el hisopo que brota en las paredes. Disertó sobre animales de carga, aves, reptiles y peces. De todos los pueblos venían a escuchar la sabiduría de Salomón, gentes enviadas por todos los reyes de la tierra que habían oído hablar de su sabiduría. Bien, los funcionarios designados por Salomón simbolizan el orden de los apóstoles, a los que Cristo fortaleció con su gracia para que asumieran el régimen de conducta de su pueblo. Estos 12 funcionarios son designados para administrar las cosas del rey en todo el universo según los misterios divinos. De hecho, fueron definidos los límites de cada uno, ya que los apóstoles serían fuertes en cada una de las provincias, como afirma Efrén de Nisibi en sobre el primer libro de los Reyes. O sea que ya esta distribución que se hace en tiempos de Salomón está prefigurando la distribución de los misterios divinos que el Rey Celestial iba a llevar a cabo en todo el mundo. Ahora bien, la palabra divina quiere que seamos sabios, y como Salomón, hay que pedir a Dios tal don. En efecto, hay que solicitar al Señor que nos conceda una inteligencia clara y un corazón grande en caridad. Es así como podremos en verdad ayudar a todo aquel que acuda a nosotros,
como afirma Orígenes en Contracelso. Y esto es muy importante porque a veces reducimos la cuestión cristiana al ámbito, digamos, propio de la caridad, ¿no? En tanto ayuda ciertamente explícita. No obstante, no es suficiente, ya que también la gente necesita muchas veces que le sea dado un buen consejo o una recta orientación, o simple y sencillamente que se le aclaren las dudas, de todas sus dudas e inquietudes. Y para ello necesitamos el don de la inteligencia, un don que el Señor también está dispuesto a darnos si así se lo pedimos. La sabiduría es obra del Espíritu de Dios, no invención propia. En efecto, Salomón recibió de Dios la sabiduría y no la aprendió de otros seres humanos. Esta es la gran diferencia entre la ciencia y la sapiencia. La ciencia sí puede ser aprendida a partir de otros seres humanos. Por ejemplo, a partir de los avances que se han dado en el ámbito propio de los conocimientos a lo largo de nuestra historia humana. No obstante, la verdadera sabiduría no. Porque la verdadera sabiduría no es una invención humana, no es algo que el ser humano alcanza pues por cuenta propia, sino que es obra misma del Espíritu Santo. Por eso se afirma que su sabiduría se multiplicó y a tal grado que estuvo muy por encima de todos los sabios antiguos, ¿no? Evidentemente en referencia a Salomón. Es más, puesto que quiso distinguir y separar entre sí las ciencias, las dio a conocer en 3 libros según un orden lógico, o sea, según un ordenamiento apropiado. En efecto, primero enseñó en los Proverbios la doctrina moral, la cual fue redactada en normas de vida breves según varias sentencias. Luego enseñó la ciencia natural, expuesta en el Eclesiastés, la cual discurre largamente sobre temas naturales y distingue lo vano de lo útil y por ende exhorta a abandonar la vanidad y a buscar siempre lo que es recto, es decir, lo agradable a Dios. Finalmente, la cuestión contemplativa la enseñó en el Cantar de los Cantares, bajo la figura de la esposa y del esposo. Este libro despierta en las almas el amor a las cosas divinas y además enseña que se ha de llegar a la unión con Dios por los caminos del amor. Con esto puso Salomón los fundamentos de la verdadera filosofía, como dice Orígenes en el comentario al Cantar de los Cantares. Y es interesante ver cómo se le atribuye a Salomón la autoría de estos 3 libros, es decir, de los Proverbios, el Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. Sobre todo teniendo en cuenta, como menciona Orígenes, que estarían configurados a partir de un cierto ordenamiento, ¿no? En el cual sobresale en un primer momento la doctrina moral que nos ayudaría a tener una vida recta, contenida en los Proverbios. También la necesidad de tener una ciencia natural, es decir, aquella que nos ayude a poder distinguir y separar lo útil de lo superfluo. Y por ende a no dejarnos atrapar en las muchas vanidades que despliega este mundo. Y por último estaría también el ámbito propio de la contemplación, el cual correspondería al Cantar de los Cantares, donde ya se nos invita a transitar por los caminos del amor, a través de las figuras, ¿no?, destacadas del esposo y la esposa, y cuyo fin último es poder finalmente acceder a la unión con Dios. Estos 3 elementos configurarían, ¿no?, para Orígenes, los fundamentos de la verdadera sabiduría: la moral, la ciencia natural y la contemplación. En todo caso, de los 3000 proverbios solo quedó un solo libro, ya que todos los demás se perdieron durante el cautiverio. O sea, el libro que conocemos como Proverbios es lo único que se logró conservar, ya que todos los otros, donde estaban contenidos los demás proverbios, es de hecho 3000, pues se perdieron cuando el pueblo experimentó dolorosamente el cautiverio. Y de los 5000 cantos solo queda uno, o sea, el Cantar de los Cantares. Pero con esto tenemos, y en abundancia, materia digna de meditación. Una cosa que ciertamente también es llamativa, porque en efecto no se conservaron los 3000 proverbios completos de Salomón y tampoco los 5000 cantos que al menos se le atribuyen a él. Solamente quedan los que se conservan en el libro de Proverbios y un solo cántico.
que es el del Cantar de los Cantares. Pero efectivamente, como dice Isodá de Merf en el comentario al libro primero de los Reyes, con esto tenemos y en abundancia, al menos para materia de meditación y evidentemente también para una profunda edificación del alma. Capítulo 5, versículos 15 a 26. Hiram, rey de Tiro, envió a sus siervos a Salomón porque se enteró de que le habían ungido rey en lugar de su padre. Y Hiram había sido desde siempre amigo de David. Salomón mandó a decir a Hiram: tú conociste a mi padre David y sabes que él no pudo construir un templo en honor del nombre del Señor su Dios a causa de las guerras que le envolvieron hasta que el Señor puso a sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora el Señor mi Dios me ha concedido tranquilidad por todas partes. No tengo adversarios ni guerras. Por tanto, he decidido construir un templo en honor del nombre del Señor, mi Dios, tal como el Señor habló a mi padre David, diciendo: tu hijo, al que estableceré sobre tu trono después de ti, edificará el templo en honor de mi nombre. Ahora pues, ordena que corten cedros del Líbano para mí. Mis siervos acompañarán a los tuyos, y yo te pagaré el jornal de tus siervos tal como lo establezcas, porque tú sabes que no hay entre nosotros quien entienda de cortar árboles como los sidonios. Cuando Hiram oyó las palabras de Salomón, se alegró mucho y exclamó: bendito sea hoy el Señor, pues ha concedido a David un hijo sabio para ese pueblo numeroso. Y Hiram mandó decir a Salomón: he escuchado el mensaje que me enviaste. Cumpliré todos tus deseos sobre las maderas de cedro y de abeto. Mis siervos las bajarán desde el Líbano hasta el mar. Yo las transportaré en balsas por mar hasta el lugar que me indiques. Las descargaré allí y tú te las llevarás. Por tu parte, cumplirás mi deseo suministrándome alimentos para mi casa. Hiram proporcionaba a Salomón toda la madera de cedro y abeto que éste quería. Y Salomón le entregaba a Hiram 20,000 cargas de trigo para el alimento de su casa y 20 cargas de aceite de oliva prensada. Todo esto entregaba Salomón a Hiram año tras año. El Señor otorgó sabiduría a Salomón, tal como le había prometido. Hubo paz entre Hiram y Salomón y ambos sellaron una alianza. Aprende algo. La iglesia se construye en tiempos de paz. En efecto, la iglesia no es resultado de un combate armado, sino resultado de un rey pacífico. La morada de Cristo es un lugar de reposo y de paz. Que se alce entonces entre nuestros campamentos un tabernáculo pacífico que ponga punto final a nuestras luchas, tanto exteriores como interiores. Y es que sí, las disputas, ya sean exteriores o interiores, no permiten la adecuada construcción de la iglesia. Al contrario, la interrumpen, la obstaculizan. Por eso no debemos perder de vista lo importante que es, ciertamente, los tiempos de paz para la construcción del reino de Dios en esta tierra. En particular, en estos tiempos tan marcados por la violencia, incluso por los conflictos bélicos. O dime tú, ¿de qué sirve abatir con la espada a reinos terrenales si el Hijo del Hombre no encuentra en las almas un templo digno de él? Y esto es muy interesante, porque en efecto de nada sirve ocupar países o ganar territorios utilizando la fuerza militar si al final, debido a esas circunstancias de violencia, las almas están en conflicto también interno y por ende no están en condiciones de recibir pacíficamente al Rey de Reyes. O sea, lo que importa es que las almas también puedan vivir en paz, porque de esa manera se construye el templo. Es decir, en tiempos de paz, como acabamos de ver en los versículos donde se habla de esta alianza pacífica entre Hiram y Salomón. Entonces también es importante darnos cuenta el trasfondo teológico que siempre está implicado en nuestra realidad humanamente concreta. Por ejemplo, los actuales conflictos bélicos no son una cuestión meramente política, ni siquiera meramente socioeconómica. También tiene repercusiones
en nuestra propia experiencia de fe. Un alma atribulada, un alma llena de preocupaciones, un alma angustiada no está en condiciones de poder elaborar un templo digno del Señor. Por eso es que son tan importantes los tiempos de paz. O sea, entendamos esto de manera lo más claro posible, ¿no? No se trata solamente de evitar los conflictos. O sea, no se trata de que tratemos de evitar los conflictos porque sí. No, es que cuando emergen los conflictos, cuando se acaban los tiempos de paz, las almas también no están en condiciones adecuadas para recibir al Señor en sus propias vidas. Es de hecho bastante difícil y bastante complicado poder hacerlo. Por eso es que, repito, son tan importantes los tiempos de paz. Entonces, no perdamos de vista cómo todas y cada una de las circunstancias que atravesamos en este mundo tienen al final un trasfondo teológico, o sea, una repercusión profunda en nuestra propia experiencia de fe. Hasta ahora hemos sudado luchando cuerpo a cuerpo contra todos los vicios, pero que se cumpla ya nuestro más importante deber, es decir, el silencio interior que trae consigo la toga de la paz. Entonces vean, si no hay paz, si no hay tranquilidad en nuestra propia experiencia de vida, no hay posibilidad de silencio interior. Y es este silencio interior el material a partir del cual se construye en la propia alma un templo digno de nuestro Señor y Salvador. Por eso insisto, es tan importante que haya paz, que haya tiempos de paz, que nuestra experiencia de vida sea ciertamente pacífica, porque por medio de esta pacificación del alma, el silencio interior se hace posible y por ende también la construcción del templo debido a Dios. Depongamos entonces el atuendo de la guerra. Repito, no es una cuestión de geopolítica, ¿no? Por utilizar los términos más recientes. No es eso. Es que al final, cada vez que se desata una guerra, se compromete la construcción del templo en el alma humana. Y eso es lo más grave de todo, ¿no? En relación a los conflictos armados. Por eso nosotros debemos de poner el atuendo de la guerra. Sí, dejemos de lado las armas y más bien apresurémonos a construir un templo para las cosas sagradas, como afirma Prudencio en el combate en torno al alma. Y esto creo que es un mensaje pues bastante urgente para estos tiempos. ¿Cómo podrá una persona, ¿no?, que tiene que salir huyendo de su país debido a la invasión, dedicarse debidamente a la construcción del templo según las cosas sagradas, cuando sus necesidades concretas son muy apremiantes y además muy dificultosas? ¿Cómo puede un alma consagrarse de lleno al Señor si no está viviendo en paz? Si tiene miedo de que una bomba acabe con su hogar, incluso con su familia, si no encuentra alimento, si no hay agua para beber, si ha perdido familiares. O sea, la situación se complica bastante en nuestra relación con el Señor. Por eso es tan fundamental abandonar las armas, de tal manera que entonces seamos constructores de paz para la adecuada construcción del templo digno del Señor. Ahora bien, tanto los siervos de Hiram como los de Salomón trabajaron juntos. Los primeros eran los doctores elegidos entre los gentiles, es decir, todos aquellos cuyo oficio consistió en derribar la soberbia. Estos, a pesar de ser gentiles, trabajaron para corregir a todos aquellos que se vanagloriaban de las riquezas. Por su parte, los siervos de Salomón enseñaron a aquellos doctores la palabra de la fe por medio de los mismos apóstoles, justamente para que sus deseos iniciales se convirtieran en un obsequio para el Redentor. Así pues, los apóstoles supieron predicar a los demás con mayor seguridad la palabra del Evangelio que habían oído del Señor. Pero los gentiles, convertidos del error y transformados a la verdad de Cristo, conocían mejor los errores de los gentiles. Y por eso supieron mejor de qué manera liberarlos de su equivocación. Pablo, por ejemplo, conocía el misterio del Evangelio por revelación,
Pero Dionisio podía refutar mejor los falsos dogmas de los atenienses, ya que desde niño conocía bien sus silogismos, es decir, sus errores. ¿Entiendes ahora por qué Salomón alababa a los sidonios? Cuando el Señor enseñaba corporalmente presente, no había en el pueblo judío ningún ser humano que supiese refutar tan sabiamente los errores de los gentiles. Esto lo pudieron hacer los gentiles convertidos, es decir, los cristianos provenientes de la gentilidad, como dice Beda en Sobre el Templo de Salomón. Y vemos también esta necesidad de cooperación, de colaboración mutua entre unos y otros. Claro, los del pueblo de Israel tienen, digamos, arraigada la predicación de la fe en cuanto tal. No obstante, los cristianos, o sea, los gentiles transformados por la gracia de Cristo, no solo aprenden esta predicación, sino que también conocen mejor el lugar del cual han sido sacados, es decir, la gentilidad. Y por eso tienen una habilidad mayor para poder refutar a aquellos, ¿no?, a los cuales en algún momento pertenecieron. No es pues que estén contrapuestos, simple y sencillamente tienen que estar hermanados, es decir, trabajando juntos para construir el templo del Señor, que en este caso apuntaría al mundo en su conjunto. En todo caso, no habría que buscar aquí algo escondido, es decir, en lo hecho por Salomón, ya que en estos hechos hay una analogía clara con Cristo. Salomón edificó simbólicamente la iglesia. En efecto, Salomón mandó que se cortaran maderas del Líbano y que asimismo se enviaran piedras por mar para emplearlas en la construcción del templo. Pues bien, también Cristo llevó a judíos y gentiles desde la selva de la infidelidad hasta el edificio del templo, el cual no es construido por manos humanas, sino por las aguas del bautismo, como dice Efrén de Nisibi en Sobre el Libro Primero de los Reyes. O sea que hay también un énfasis bastante marcado con respecto a la importancia fundamental que tiene la comunión. Una comunión que, por ejemplo, no solo debe limitarse a la comunión entre las personas, sino también a la comunión con Dios, la cual desafortunadamente se ve severamente perjudicada cuando aparece la locura de la guerra. Capítulo 5, versículos 27 a 32. El rey Salomón reclutó gente de todo Israel y el reclutamiento llegó a 30,000 hombres. Enviaba alternativamente al Líbano 10,000 al mes. Un mes estaban en el Líbano y 2 meses en sus casas. Al frente del reclutamiento estaba Adoniram. Salomón tenía además 70,000 hombres para el transporte y 80,000 canteros en la montaña, sin contar a los encargados por él para estar al frente del trabajo. 3,300 que dirigían a la gente que realizaba la obra. El rey ordenó que se extrajeran piedras grandes, piedras costosas para cimentar el templo con piedras sillares. Luego las labraban los canteros de Salomón, los de Hiram y los giblitas, y preparaban las maderas y las piedras para edificar el templo. Mira, Salomón no eligió en vano a los trabajadores, ya que más bien se fijó en todos aquellos que fueran capaces de edificar el templo. La edificación consistió en su ejemplo de vida y en la rectitud de sus palabras. Estos son los verdaderos edificadores del templo del Señor. Es decir, vemos cómo no se trata de una edificación meramente material, sino de un simbolismo que apela, en pocas palabras, a la vida cristiana, la cual debe de estar consolidada por 2 ejes fundamentales: la vida ejemplar y la rectitud en las palabras. Así es como somos llamados a la construcción del templo, es decir, a presentarnos como los verdaderos edificadores del templo del Señor. Ahora bien, los que son llamados a enseñar a los infieles son como aquellos que se enviaron a cortar en el Líbano las maderas del templo, ya que su obra requiere tanto de fuerza como de empeño. Además, el número de 30,000 se puede referir adecuadamente a la figura de aquellos que son perfectos en la fe
de la Santa Trinidad, como dice Beda en Sobre el Templo de Salomón. O sea que se está hablando, en pocas palabras, de un trabajo de construcción espiritual, el cual es inseparable de la madurez en la fe, es decir, la confesión de el Dios uno y trino, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Además, las características de los trabajadores no son las mismas. Por ejemplo, como mencionó Beda, aquellos que en efecto son enviados a predicar a los infieles, pues deben de trabajar con fuerza porque van a encontrar mucha oposición. Además, deberán de tener un gran empeño, tal como se necesita, por ejemplo, para cortar un gran cedro del Líbano. Se requieren esas características. Y no todos tenemos ciertamente este perfil. Por eso algunos serán enviados pues a los infieles, algunos serán enviados, por ejemplo, a los cristianos, pero que no han alcanzado una adhesión completa al Señor. Y ahí no se va a requerir ciertamente de fuerza y de empeño, sino de paciencia y perseverancia. O sea, las características del trabajo son distintas según las propias necesidades de la construcción. La construcción que, como ya dijimos, implica un trabajo de índole espiritual. Ciertamente, tantos miles de hombres empleados para cortar la madera y transportar las vigas y piedras significan los miles y miles de ministros que son enviados para nuestra salvación. En efecto, Dios mismo ordenó a sus ángeles que pulieran a las almas de las durezas de este mundo para ser dirigidas a la rectitud. Además, también podemos observar los trabajos de los santos en la conversión y salvación de las almas. Bien cuando se esfuerzan en conducir a los seres humanos lejos de la suciedad del mundo, o bien cuando las lustran y pulen. Vean cómo también los santos no realizan la misma labor. Tienen labores distintas. Algunos son enviados directamente para la conversión de las almas, es decir, para poder sacarlas de la suciedad del mundo. Pero algunos otros no están llamados a hacer esta labor, sino a pulir, lustrar, enriquecer, hacer madurar a las almas ya conversas, que es lo que hace rato estábamos comentando al hablar de la construcción del templo. Incluso en este trabajo espiritual, también los ángeles, servidores de Dios, están involucrados, de tal manera que sus buenas inspiraciones nos permitan dirigirnos de manera recta en este mundo, a pesar de todo. Incluso nos ayudan a que nuestras almas no se endurezcan por las seducciones a las que nos vemos sometidos de manera constante. Así pues, una vez lustradas y pulidas, son dignas de incorporarse al edificio divino. Es entonces cuando en verdad son aceptadas por el Supremo Constructor, es decir, por Cristo, ¿no? Él es el verdadero constructor. Él sí es el gran arquitecto, no la nominación utilizada, por ejemplo, en las logias masónicas. No, él sí es Cristo, el gran arquitecto, el supremo constructor. Sabe colocar a los trabajadores indicados según las necesidades que se requieren en atención a las almas. Sabe coordinar todos los trabajos en su conjunto. Y lo mejor de todo, sabe llevar a su culminación la obra emprendida, porque Él no la abandona. Él no es, digamos, infiel, al contrario, Él se mantiene fiel hasta el último momento y nos lo dijo abiertamente: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En lo que Él sigue coordinando y también involucrándose con su gracia y con su presencia en la construcción del edificio divino. Por último, asimismo podemos ver en los trabajadores de Salomón a los profetas y apóstoles elegidos para construir la iglesia. Así pues, los constructores son enviados por el Rey espiritual. Tales constructores son personas fuertes en la doctrina y en la santidad, como afirma también Efrén de Nisibin sobre el libro primero de los Reyes. Y esto es importante, porque la construcción
no solo se realiza, como hace rato les dije, en el ámbito netamente práctico, ¿no? Porque a veces estamos ya como muy limitados a una caridad más bien práctica. Y claro, no está mal, pero no es lo único que abarca la caridad. También hay una caridad intelectual, la cual se nos aporta por medio de conducirnos según la rectitud de la doctrina, es decir, a la luz de la verdad. Entonces, hay constructores, vamos a decirlo así, más prácticos y hay constructores mucho más intelectuales, que se atienen a la doctrina. Por ejemplo, un San Juan Pablo II evidentemente pertenece a la primera categoría, ¿no? Sería un constructor del edificio divino de acuerdo a la santidad. Un Joseph Ratzinger es un constructor, pero más de corte intelectual. Es decir, es extremadamente fuerte en la doctrina, en la rectitud, en la inteligencia recta, y ambos son prácticamente santos. Uno ya incluso, ¿no?, canonizado, y el otro todavía no, pero sabemos que lo será. Tarde o temprano lo llegará a ser, y de hecho, francamente, no creo que pase mucho tiempo. Es uno de los grandes doctores de la Iglesia de estos momentos, ¿no? Pero, repito, la construcción, ¿no?, es distinta, porque se requieren diversos tipos de trabajos. Entonces también debemos de preguntarnos nosotros, ciertamente, a qué estaremos más llamados. Es decir, a una santidad más práctica o a una santidad más intelectual. No es que una sea mejor que la otra, de hecho se involucran, están relacionadas. No obstante, sí hay, digamos, un énfasis más marcado según nuestras propias características. Hay personas cuya santidad será eminentemente intelectual, lo cual no quita la caridad práctica. Habrá otras personas que no, que a lo mejor no tienen, digamos, una fortaleza destacada en el nivel de la doctrina, pero sí, por ejemplo, una santidad muy notable en el ámbito práctico de la caridad. Pero ambos están involucrados. Entonces yo creo que no está de más que sí nos cuestionemos, ¿no?, ¿a qué me está llamando el Señor? O sea, ¿cuál debe ser mi contribución en la construcción del templo divino? ¿Dónde debo de quedarme? O sea, ¿en qué ámbito, ¿no?, estoy siendo llamado a colaborar? Bien, esta construcción es obra del Pacífico, es decir, de aquel que dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, así en el Evangelio de Juan. Él fue en efecto quien construyó el templo, y Salomón fue por tanto figura del Señor Jesús. Ahora bien, los canteros que tallan la piedra son los que disponen los cimientos. Son pues los profetas y los patriarcas. Ellos, por así decirlo, sacaron de la tierra al género humano y nos dispusieron para el templo del Señor. En cambio, los otros, los 80,000, representan la predicación apostólica y evangélica. Son ellos los que sobrellevan los pecados de la gente y, por ende, aquellos que se adhieren firmemente a nuestro Señor y Salvador. Estos últimos enseñan, pues, el misterio de la Trinidad, como afirma Jerónimo en el comentario a los Salmos. Y en efecto es así. Los apóstoles ya nos han puesto, digamos, al descubierto el misterio de la Trinidad. Pero estos apóstoles, a su vez, están edificados sobre los patriarcas y los profetas. Es decir, nosotros no llegamos al Nuevo Testamento de manera directa, sino por medio del largo recorrido del Antiguo Testamento. Ambas están pues conjuntas, y vuelve a ponerse en énfasis lo que hace un momento dijimos. El trabajo que nos corresponde hacer no es exactamente el mismo. A lo mejor hay personas que están llamadas a ofrecer ayuda material, pero a lo mejor algún otro a dar una plática. A lo mejor algún otro tiene que centrarse más en la evangelización de la inteligencia, y habrá otros que tendrán que desplegar pues una caridad práctica mucho más evidente. Pero tienen que darse, vuelvo a repetir, de manera conjunta. O sea que
esta gran edificación que comienza con los patriarcas y los profetas, y evidentemente, ¿no?, con el sostén de la ley, culmina finalmente en los apóstoles. Pero ambos conforman un solo equipo, es decir, un mismo cuerpo. Además, elaborado, dirigido y guiado por Dios mismo. O sea, obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En efecto, las piedras grandes y costosas, puestas como fundamento para todo el peso del edificio, son los magníficos doctores de la iglesia. O sea, los que aquí, de hecho, estamos nosotros tratando de rescatar. O sea, los padres de la iglesia, grandes por su excelencia. Ellos son el esplendor de la iglesia, justamente porque escucharon la palabra de Dios y a través de su predicación han construido todo el edificio de la iglesia creciente, como dice Beda en las homilías sobre los evangelios. Es decir, el Señor también nos ha puesto fundamentos sólidos para llevar adelante la construcción, porque ya sabemos que primero van los cimientos. De esto dependerá todo el edificio, ¿no?, al menos en su respectiva edificación. Entonces debemos de tomarnos muy en serio esta cuestión. Es decir, el edificio de la iglesia creciente es una obra que todavía no está acabada y que de hecho, ¿no?, terminará su respectiva construcción hasta el último día, o sea, hasta la segunda manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Pero la obra continúa, la obra sigue en marcha, la obra no se ha detenido. Hoy parece que va, ¿no?, a paso lento, pero quizá también es por falta de trabajadores en los dos ámbitos, en el práctico y en el intelectual. Pero el Señor no detiene su marcha, ¿no? Esta construcción continúa, esta construcción sigue. Ya tenemos los fundamentos, ya tenemos los cimientos, ahora corresponde literalmente a la edificación de la iglesia creciente. O sea, lo que quiero que se entienda es que la iglesia no es una obra ya acabada, es una obra en construcción. Es decir, es una obra en continua realización, según la providencia divina, ¿no?, en cada momento y en cada tiempo. Pero sigue adelante. El edificio de la iglesia creciente sigue avanzando. Y todavía podemos decir que hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Hagamos pues lo que nos corresponda, así sea a lo mejor mover una piedra, y dejemos que el Señor se encargue del resto. O sea, hagamos lo que nos corresponde, ¿no? O como dijera San Benito, haz lo que tienes que hacer, dedicarme a ello. A lo mejor alguno tiene que transportar arena, a lo mejor alguno tiene que supervisar la obra, a lo mejor alguno dar una indicación, otro se pone directamente a tallar la piedra, pero de manera conjunta y sobre todo, como dijimos, pacífica, es decir, cooperativa. En todo caso, los constructores de la iglesia son todos aquellos que preparan los corazones humanos para el edificio espiritual. Este edificio se construye con las virtudes del alma que se adquieren a través de la fe católica. De hecho, quien ignora el discernimiento de la fe católica, ¿no?, y se esfuerza por enseñar a los demás, no edifican un santuario para el Señor, sino la propia ruina, como dice Beda en Sobre el Templo de Salomón. Y ya lo sabemos, ¿no? Hoy para nosotros es por demás claro que aquellos que en efecto no se basan directamente en el discernimiento de la fe católica, ¿no?, y conforman una secta, en realidad no están edificando el santuario para el Señor, porque no forman parte de la iglesia. Están edificando ciertamente una construcción que tarde o temprano habrá de derrumbarse con todos los que estén dentro. Es decir, está construyendo la propia ruina. Capítulo 6, versículos 1 a 22. El año 480 de la salida de los israelitas del país de Egipto, fíjense, ¿no? En principio ha pasado ya bastante tiempo, 480 años. El cuarto año del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Sib, es decir, el segundo mes, se comenzó a construir el templo del Señor. El templo que el rey Salomón construyó al Señor tenía
60 codos de largo, 20 de ancho y 30 de alto. El vestíbulo delante del santuario del templo medía 20 codos conforme al ancho del templo y 10 codos desde el frontal del templo. Puso en el templo ventanas con marcos y celosías. Edificó, adosada al mismo templo, una galería que rodeaba los muros del templo, el santuario y el santo de los santos, y construyó habitaciones laterales todo alrededor. A lo ancho, la galería de abajo tenía 5 codos, la del medio 6 y la tercera 7, porque puso salientes por fuera alrededor del templo para que las vigas no entrasen en los muros del templo. La construcción del templo se realizó con piedra tallada en la cantera, de modo que durante la construcción no se oía ni el martillo, ni el cincel, ni ningún instrumento de hierro. La entrada a la galería de abajo estaba al lado derecho del templo. Por una escalera de caracol se subía a la galería de en medio, y de esta a la tercera. Cuando terminó de edificar el templo, lo cubrió con artesonados y paneles de cedro. Construyó la galería de 5 codos de altura por todo el templo y la adosó al templo con vigas de cedro. Entonces la palabra del Señor llegó a Salomón diciendo: Este es el templo que tú estás construyendo, y si caminas según mis leyes, cumples mis normas y guardas todos mis mandamientos caminando según ellos, yo mantendré contigo mi promesa que hice a tu padre David. Habitaré en medio de los israelitas y no abandonaré a mi pueblo Israel. Salomón terminó de edificar el templo, recubrió el interior de las paredes del templo con maderas de cedro, revistió el interior de madera, desde el suelo del templo hasta la parte que tocaba el techo. También cubrió el suelo del templo con madera de abeto. En la parte posterior del templo recubrió 20 codos con madera de cedro, desde el suelo hasta lo alto de las paredes, y los destinó en camarín o santo de los santos. El templo, es decir, el santuario de delante, medía 40 codos. El cedro del interior del templo tenía bajorrelieves de frutas y guirnaldas de flores. Era todo cedro sin que se viese la piedra. Dispuso el santo de los santos en el interior, al fondo del templo, para colocar allí el arca de la alianza del Señor. El santo de los santos era de 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de alto, y lo recubrió de oro puro. El altar, en cambio, lo hizo de cedro. Salomón también recubrió el interior del templo de oro puro. Colocó unas cadenas doradas delante del santo de los santos y las recubrió de oro. Recubrió de oro todo el templo, absolutamente todo, y el altar para el santo de los santos también lo revistió de oro. Mira, 4 veces 120 hacen 480. El número 4 es muy apropiado, ya que representa la perfección evangélica, es decir, el actual número de los evangelistas. O sea que con este número, 480, se da a entender que la Iglesia recibió la gracia del Espíritu Santo, es decir, el verdadero servicio de la ley, ¿no? Algo que ya habíamos explicado en su momento cuando abordamos el libro del Éxodo. ¿En qué consiste el verdadero cumplimiento de la ley? Es decir, el servicio. Así pues, la salida de Egipto tiene como fin la edificación de la iglesia. Para eso el Señor efectivamente nos ha sacado de la esclavitud, para entrar a formar parte de la construcción de su templo. Es decir, para que seamos partícipes de la edificación de su iglesia. Para eso se da la conversión. Para eso manda también, ¿no?, grandes predicadores, grandes santos y grandes ejemplos de vida que nos ayudan a pasar de las tinieblas a la luz. Porque ese es el cometido. Es decir, que el Señor haya sacado a su pueblo de Egipto, ¿no?, significa que había un propósito. Y el propósito de esta salida de Egipto es precisamente la edificación de la iglesia, el templo del Señor, como dice Beda en Sobre el templo de Salomón.
Ahora bien, el templo se construyó con una longitud de 60 codos, 20 de ancho y 30 de alto. La longitud del templo indica la fe de la iglesia, gracias a la cual, con la paciencia y fortaleza de sus buenas obras, soporta la oposición de los malvados. La anchura significa la caridad con la que se dilata su sentimiento de piedad. Y la altura significa la esperanza con la que aguarda los premios de la vida del cielo. Así pues, el templo de Dios está construido a partir de la fe, la caridad y la esperanza. Son los ejes, si lo ven bien, ¿no?, que realizan a lo largo, a lo ancho y a lo alto el templo del Señor. La fe, la caridad y la esperanza. Si estos tres ejes están bien consolidados, entonces la construcción irá por buen camino. Incluso también podemos decir nuestra propia vida. Si alguna de estos tres ejes está dañado o no está lo suficientemente consolidado, la edificación no puede realizarse de una manera correcta. Tendremos pues también que indagar en qué tenemos que mejorar o qué es aquello que tenemos que fortalecer, la fe, la caridad o la esperanza. El vestíbulo indica el pueblo de la iglesia que precedió al tiempo de la encarnación del Señor, pero no por ello permaneció ajeno. En efecto, la posición de la entrada del vestíbulo frente al templo, en cuanto que miraba al sol naciente, indica la fe del pueblo que precedió a Cristo, y por ende era la misma fe del pueblo que lo siguió. Es decir, los corazones de los fieles son todos iluminados por la misma luz de Cristo, aún antes de nacer, como dice Beda también en las homilías sobre los evangelios. Ahora bien, las ventanas del templo son los doctores santos y toda la gente espiritual que hay en la iglesia, ya que a través de ellos podemos acceder a los misterios divinos. Estos, pues, dejan entrar la luz al templo y al mismo tiempo nos permiten mirar más allá de nuestra habitual estancia. Ellos reciben la luz y la dejan entrar a la iglesia. ¿Y cómo se recibe la luz del cielo? Pues dilatando el corazón según la contemplación. En esto consiste la vida ascética, como dice también Beda, ¿no?, que se dedicó mucho a la indagación del simbolismo en la construcción del templo. Entonces aquí vemos aspectos fundamentales. Las ventanas son todos aquellos grandes doctores de la iglesia que permiten tanto entrar la luz al interior como, ¿no?, a nosotros ver más allá de nuestra habitual posición, o sea, de nuestro habitual posicionamiento. Y en efecto así sucede. Por ejemplo, los padres de la iglesia nos ayudan a ver mucho más de lo que habitualmente suponemos. Son como esta ventana, ¿no? Y nos podemos preguntar, bueno, lo mismo que hace Beda, que de hecho es un santo, ¿no? ¿Cómo se logra recibir la luz? Pues por medio de dilatar el corazón, es decir, a través de la contemplación, a través de una oración constante y de un trato, ¿no?, familiar con Dios mismo. Por otra parte, los tres niveles de la galería significan los grados de los fieles. En efecto, los tres pisos representan a los casados, a los continentes y a la virginidad. Todos dentro de la casa del Señor. Todos. Quiere decir que hay estados de vida. Los consagrados, los que permanecen solteros, en los cuales también habría que incluir, por ejemplo, a los viudos, a las viudas y aquellos llamados al sacramento del matrimonio. Su estado de vida es su profesión y por ende la comunión con Cristo según la profesión de su fe, ¿no? Por eso están instalados dentro de la misma casa, pero en niveles distintos. Lo importante es que entendamos, vuelvo a repetir, a qué nos llama el Señor. Es decir, de qué manera el Señor está solicitando de nosotros la edificación de su templo. Y también esta edificación es inseparable de nuestro propio estado de vida. Porque si, por ejemplo, una persona está casada,
pues esa también involucra su profesión. O sea, de qué manera se está realizando de manera concreta la comunión con Cristo a partir de su estado de vida y por ende según la profesión de su fe. O sea, veamos cómo para el Señor todo es importante. Hay personas que en efecto están llamadas a participar de la construcción de su templo, de su iglesia, según, por ejemplo, la ordenación sacerdotal o la ordenación religiosa. Pero algunos otros no. Algunos quizá estamos llamados pues al matrimonio. Algunos quizá están llamados simple y sencillamente a la soltería, ¿no? Como menciona Beda, a la continencia. Y ese es el modo en el cual su estado de vida también involucra la comunión con Cristo. Y por ende, ¿no?, el desarrollo, el crecimiento, el fortalecimiento de su propia profesión de fe. Por eso también tenemos que preguntarnos, ¿no?, y hacer un buen discernimiento y sobre todo ser muy honestos con el Señor y abrir el corazón para que nos haga saber de qué manera, ¿no?, espera que nosotros contribuyamos a su iglesia. Es decir, ¿a qué estado de vida me está llamando? No todos estamos llamados al matrimonio, así como no todos estamos llamados a la consagración religiosa o a la ordenación sacerdotal, y no todos estamos llamados a la continencia. Habría que ver qué es lo que el Señor nos está, en este caso, proponiendo a cada uno de nosotros. Además, ¿por qué se dice que mientras se construía y edificaba el templo, no se oyó el golpear del martillo? ¿No? Recuerden que en esos versículos se dijo que no se oía el golpear del martillo ni ningún otro instrumento de hierro. Entonces la pregunta es importante. No olvidemos que la casa de Dios es la iglesia. Así pues, ¿quién es el martillo? Sino aquel que pretende destruir, nunca construir, la casa del Señor. El martillo representa al diablo, el cual quiere destruir las piedras, justamente para que, una vez quebrantadas, no sirvan ya para la fundamentación de la casa del Señor, como dice Orígenes en las homilías sobre Jeremías, y tiene toda la razón. Realmente la casa del Señor no se edifica a golpes, es decir, no se construye con violencia. No es con eso. Entonces, si el martillo representa al diablo, ¿qué es lo que busca? Pues destruir la casa del Señor. Y a grandes rasgos, como ya lo vimos en la fe de los demonios, lo buscará hacer ya sea desde el exterior o bien desde el interior. A veces alternativamente, a veces de manera conjunta, como está ocurriendo en estos tiempos. Pero lo que busca es destruir la casa del Señor. ¿Cómo? Por medio de quebrantar las piedras. Por ejemplo, por medio de perjudicar nuestra fe, nuestra caridad, nuestra esperanza. De tal manera que si nosotros ciertamente nos vemos quebrantados por sus golpes, por sus ataques, por sus embestidas, ¿no?, y en efecto llegamos a quebrantarnos, pues ya no servimos para la fundamentación de la casa del Señor. Seríamos piedras, ¿no?, inútiles. Ya no, estamos ahí, pero en realidad estaríamos como de más, como de sobra, porque no estamos conformando la edificación del templo. Por eso también debemos de estar muy al pendiente y no dejarnos llevar por esta suerte de ataques más o menos frecuentes que el diablo suele realizar, precisamente, repito, para quebrantarnos. Porque al momento en el que se quebranta una de estas piedras, la casa del Señor no está completa. Es decir, su construcción parece nuevamente como no interrumpirse, pero sí detenerse. Al menos en el sentido de que está faltando esta piedra fundamental para todo el conjunto. Entonces no dejemos pues que el diablo se salga con la suya. Ya sabemos que el Señor nos llama para la fundamentación de su casa, de su templo, de su iglesia. A Él pertenecemos. Entonces no dejemos que el diablo quiera precisamente quebrantarnos ni en la fe, ni en la esperanza, ni en la caridad. En efecto, Cristo llama y edifica sin golpear, es decir, sin hacer daño alguno. En cambio, el diablo golpea y corta para destruir.
Por eso está escrito que ni hacha ni martillo deben entrar en la casa de Dios. Es decir, la soberbia y la mentira deben permanecer fuera, no dentro. Y los conflictos no tienen cabida al interior de la iglesia, ya que con ellos se destruye la paz del Señor. Y ya dijimos, cuando se destruye esta paz del Señor, la comunión con Él se vuelve muy complicada. Por eso era tan importante hablar de estos tiempos de paz. En consecuencia, no permitas que el hierro divida tu alma. Es decir, no permitas que el diablo destruya la gracia que el Señor te concede, porque eso es lo que pretende, ¿no? Quebrantarte, lo dijimos hace un momento. Y para quebrantarte, intentarás siempre, una y otra vez, destruir toda aquella gracia que el Señor te concede, especialmente una, la paz. La paz. Eso es lo primero que te va a tratar de arrebatar, por medio de preocupaciones, de sugestiones, de pensamientos, es decir, de malos pensamientos, e incluso también de malos sentimientos, ¿no? Como si te estuviera hostigando, pues, para que al final quedes quebrantado. El diablo solamente quiere que seas abatido al comenzar a creer, y para ello golpea duramente. Para ello, o sea, si tú realmente empiezas a creer en Cristo, va a querer abatirte de inmediato, lo antes posible, porque sabe bien que si tú avanzas, saldrás victorioso. Por eso se va a emperrar literalmente, sobre todo al inicio de la conversión. Allí es donde va, digamos, a desatar su furia y a golpear duramente. Pero no desistas, ya que tú perteneces a la casa del Señor. O sea, no dejes pues que el diablo te robe la paz. O sea, no dejes que el diablo destruya la gracia que el Señor te concede. No te olvides, por ejemplo, de los beneficios que el Señor te ha concedido. Si el Señor ha sido fiel antes, lo va a seguir siendo ahora y más adelante. No te dejes sobre todo arrastrar por esos pensamientos venenosos que solo te causan aflicción. Es decir, no desistas. Sabemos a quién pertenecemos, para quién estamos trabajando. Y claro, aunque nos cansemos, no renunciamos. Como dice Ambrosio en Sobre las súplicas de Job y David. La escalera de caracol del lado derecho, usada para subir, remite a la pasión del Señor. En efecto, cuando el Señor sufrió en la cruz, uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante brotó sangre y agua. Esta es el agua del bautismo con la que somos purificados, y esta es la sangre por la cual somos santificados. En virtud de estos santos misterios, es que en verdad subimos de la vida presente, que peregrina por la tierra, a la bienaventurada vida del cielo. Esta es, pues, la escalera puesta de costado por la que ascendemos hasta la gloria suprema de la felicidad eterna. Por eso la parte inferior del templo significa el descanso de las almas, que se obtiene al final de esta vida. La puerta de la pared de en medio es la fe en la pasión de Cristo, pues es la que nos da acceso a los sacramentos y por ende al alimento espiritual que nos permite subir al gozo de la vida en el cielo, como dice Beda en las homilías sobre los evangelios. Ahora bien, los artesonados representan a los más justos y santos en la iglesia. En efecto, su obra y su doctrina son propuestas a todos como ejemplo. Y se habla de cedro porque, debido a su naturaleza, no se pudre, además de tener un olor suave y un aspecto agradable. De hecho, al arder, ahuyenta a las serpientes con su brillo y las mata. Estas cosas convienen a los más perfectos, es decir, una paciencia insuperable, una virtud que brilla y una fe capaz de vencer la mentira y el engaño. Tales artesonados en esta vida y en la otra brillan y dan ejemplo para todos los demás.
como dice también Veda sobre el templo de Salomón. Y vean qué importante es pues el simbolismo contenido en la construcción del templo. Aún al tratarse, por ejemplo, de una escalera puesta al lado derecho, o bien los artesonados. Además, la galería de arriba significa la ayuda divina que nos asiste y protege para que no desfallezcamos debido a nuestros trabajos y esfuerzos. En efecto, en esta vida, entre las dificultades, o bien entre las tentaciones que el enemigo nos pone y los obstáculos de nuestra fragilidad, somos protegidos con frecuencia, es decir, asistidos por la ayuda celestial para que no caigamos. La gracia de Dios está siempre presente para que ni queramos pecar, ni nos dé miedo la muerte, ni el dolor, ni el tentador, como dice Veda sobre el templo de Salomón. Entonces veamos cómo en efecto los trabajos cansan, los trabajos agotan, puede llegar el punto en el que sintamos desfallecer, pero la gracia del Señor siempre nos asiste. Siempre está pues Dios de nuestro lado, a favor nuestro. Siempre Dios está a nuestro favor, no en contra nuestra. Él es el Salvador, Él es el Señor, Él es Jesús. Así pues, las paredes del templo son los pueblos de los fieles de la Santa Iglesia Universal, todos ellos edificados sobre el fundamento de Cristo. Todos ellos, según el correr de los tiempos, se sostienen unos a otros y cumplen la ley de Cristo, que es el amor. Vean cómo también, ¿no?, se enfatiza en esta cuestión tan central, tan esencial de la comunión. Por otra parte, la primera parte del templo es la iglesia presente, es decir, aquella que, perseverando en las buenas obras, ofrece al Señor sacrificios de alabanza, mientras que la parte interior es la vida prometida en los cielos. Esta vida futura es en el tiempo de después, porque entramos en la otra vida después de los trabajos de este siglo, como dice Veda. Ahora bien, el altar significa la vida perfecta de los justos. En efecto, la vida de tales justos, ¿no?, están como puestos en la cercanía del altar y por ende son aquellos que únicamente se concentran de lleno en la entrada al reino celestial. Por eso ahí no se sacrifican víctimas, sino que solo se quema incienso, ya que se eliminan las frivolidades de los pensamientos. Y en lugar de tales frivolidades, se ofrecen más bien los perfumes de las oraciones espirituales por medio del fuego del amor a Dios, como dice también Veda. En todo caso, y ya con esto terminamos el día de hoy, las láminas de oro con las que estaba recubierta la casa del Señor son las múltiples obras de piedad que por amor a Dios son ofrecidas al Creador. Todas estas obras están guiadas por los preceptos de la caridad. Y en el cumplimiento de tales preceptos somos asistidos por Cristo para no desfallecer en el empeño y, ¿no?, en la lucha por las virtudes, como dice Veda sobre el templo de Salomón. Entonces creo que tenemos bastante para meditar y sobre todo para consultar al Señor. Vamos a dejarle hasta aquí. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.